Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas Sí. tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo vienen con la materia? Es Caras bastante, de... o sea, son muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí, vieron que yo les dije la primer clase porque la verdad que es larga y bueno, son muchas cosas para... Y bueno, lo importante es también creo poder como ir diferenciando los diferentes institutos, o sea, ir viendo para no mezclarse, porque todos están de alguna manera conectados, pero a su vez tener en cuenta a qué apunta cada uno, ¿no es cierto?, qué finalidad tiene. eh, pero bueno, sí, la verdad que es larga, es larga. Lo que les quería preguntar, bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran que veamos antes de arrancar con la clase, algo que hayan podido ver o que han leído, no sé si pudieron ver algunas de las cosas que subimos. Doctora, yo tengo una consulta, pero no es a lo que es el contenido de la materia, sino Ujú, es a la hora de rendir. Yo pedí una ujú, excepción porque ujú, soy operada del pulmón, o sea, me operé ujú. para rendir virtual. Ajá. Y no sé cómo es, si ustedes el lunes, cómo sería para tomar. Ah, bueno, déjame que te averigüe, porque vos ya Tampoco los... sé si soy yo sola que rinde virtual o hay más gente. La verdad no sabría decirte, porque la doctora Fernández, justo ayer hablamos que nos vamos a dividir la lista de acuerdo a los que vayan, pero si querés, después pásame tu número de celular, así yo me comunico con vos, voy a consultar a ver cómo va a ser, en qué horario te tomamos y eso. Calculo que va a ser, entiendo que será vía WhatsApp, tal vez. Puede llegar a ser o por o acá por la página, veremos. Está Pero bien, yo ayer, pasame, por ejemplo, rendí concursal y, sí, bueno, con más compañeros y sí. así, rendimos en esta modalidad. Nos hicieron un ID, y, pero bueno, sí, igual por celular, yo no tengo problema. O sea, Sí, sí, no, por eso, cualquier medio, después veremos, yo eso lo tengo que consultar con la doctora Fernández y además para poder decirte a vos bien también el horario, ¿no es cierto? Y eso, ¿sí? Eh, gracias. Bueno, después si querés pásamelo para que así yo ¿Se lo lo anoto tengo. acá en el chat O me, o se lo mando por mail por sí, o me privado? mandas un mail. Mándame por mail, claro, mándamelo a mi mail directamente, ¿dale? Bueno, Así yo después gracias. también te contesto por ahí, dale. Buenísimo, entonces. Bueno, ¿alguna otra cosa? Sí, yo tengo una consulta, pero es sobre Sí, matrimonio, sobre los vicios del sí, matrimonio. No decime. termino, o sea, lo entiendo, pero quisiera un ejemplo para terminar de entenderlo sobre el error. Dice que es la falsa idea o la ausencia de idea sobre la cosa que se posee sobre una persona. Es decir, que me caso con alguien que me dijo que era determinada persona y no era. ¿Sería un ejemplo? Exacto, exacto, Ah, exacto. Es decir, de alguna manera ese error está viciando tu voluntad, ¿no es cierto? Eh, entonces, bien. por ejemplo, algo en lo que vos te hayas también fundado, si se quiere, no sé si fundada la palabra, pero que bueno, que te llevó a querer casarte con esa persona, ¿no es cierto?
ahí se verá también cuál es, digamos, qué influencia tuvo en vos, digamos, esa situación, ¿no? Que puede ser distinta de acuerdo a la persona. No sé, ponerle que te haya dicho, no sé, que era abogado, ¿no? Que tenía título de abogado, y bueno, y vos, por esa situación, fue una de las componentes de su personalidad por los cuales vos te casas, ¿no? Y después te enterás, por ejemplo, que no terminó el secundario. Una cosa así. Entonces puede ser que para vos eso era un tema importante, ¿no? Que tal vez para otras personas no, pero para vos sí, ¿sí? Entonces, por ese lado hay que verlo. Listo, gracias. Ahora sí. De nada, bien. Lo que les quería consultar, porque la clase pasada es como que no terminamos todos los temas, pues estábamos muy justitos con el tiempo, y sé que ayer con la doctora Álvarez Ferraris estuvieron viendo el proceso de adopción. Lo que no sé si abordaron, que resulta importante también, me lo dirán ustedes, porque si no vamos a hablar un poquito de eso antes de entrar en el tema de hoy, si pudieron ver lo que es el proceso de la declaración en estado de situación de adoptabilidad y cuáles son los supuestos para que el juez dicte esta sentencia. Sí, profe, sí, los explicó, los vimos Los ayer. explico. Ah, bárbaro, entonces, me Los tres quedo supuestos. tranquila. Son los tres supuestos, exacto, porque como en realidad en el programa estaban entre los puntos que tenía que darle yo, que era el último punto, que se los dejé ahí en el Power, pero sin explicar ni nada, supuse que si no lo habían visto, Silvina se lo iban a hablar, pero por las dudas, porque es importante que no les quede justamente eso que es cómo nace justamente el proceso, ¿sí? Así que bueno, si lo vieron, entonces bárbaro. ¿De eso alguna pregunta? ¿Quedó claro respecto a los supuestos? ¿No? La equiparación que tiene esa sentencia con la sentencia de privación de la responsabilidad parental, ¿sí? Bueno, buenísimo entonces. Genial. Bueno, entonces vamos a arrancar. No estoy habilitada. A ver, voy a pedir que me habiliten para compartir pantalla. Bueno, ahora ahí me va a habilitar Mariano para compartir. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿No? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a terminar con este tema de adopción.
Y lo que vamos a ver hoy son los diferentes tipos, ¿no es cierto?, de adopción que tenemos. A ver, vamos a ir ahí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de los diferentes tipos de adopción. Vamos a ver que el código prevé 3 tipos de adopción, la que llamamos la adopción plena, la adopción simple y la adopción de integración, que si bien estaba previsto en la ley anterior, hoy resulta de un título aparte, donde específicamente se regula este tipo adoptivo que vamos a ver que en cuanto a lo que es la función, la finalidad que tiene, es diferente a esto que estuvimos hablando en la clase pasada respecto a qué niños son dados en adopción, cuál es la finalidad de la adopción, y en este caso vamos a ver que hay un proceso en realidad especial y una finalidad distinta también, ¿no? Yo creo que la vez pasada, cuando dijimos, cuando hablamos que había diferentes tipos de adopción, yo les decía que en realidad estas figuras, ¿no?, denominado por un lado plena y simple, va a tener que ver más que nada con las necesidades y los derechos que tiene cada niño, y de ahí el tipo adoptivo. A veces, como cuando uno habla de plena, parece que bueno, es mejor si tengo una plena, porque parece que me da como más derechos, ¿no es cierto?, y que abarca más cosas, a una simple, ¿no? Este lenguaje donde en realidad, cuando veamos los supuestos, esta diferenciación se va a dar más que nada de acuerdo a la situación particular que está ese niño, y vamos a ver que a veces justamente el otorgamiento de una adopción simple lo que hace es sumarle vínculos y derechos a ese niño. Entonces, cuando hablamos de adopción plena, este niño lo que va a suceder en los efectos respecto a los vínculos jurídicos que tiene con la familia de origen es que se extinguen. Es decir, ya este niño no va a tener vínculos jurídicos con su familia de origen, y va a pasar a formar parte de la familia de él o de los adoptantes en forma integral. Y obviamente en condición de hijo, pero no solamente va a ser en condición de hijo, sino que va a ser también en condición de nieto, ¿no?, de los padres de los adoptantes, en condición de sobrino, ¿no?, de los hermanos de los adoptantes. Entonces, se cortan los vínculos con la familia de origen y pasa a formar parte de toda la familia de los adoptantes. La particularidad que tiene este tipo de adopción, y que es lo que la diferencia también con la adopción simple, es que es irrevocable. Una vez otorgada, no se puede revocar, ¿sí? Sí resulta posible que se inicie algún tipo de acción, de filiación, respecto a la familia de origen, pero esta acción va a ser al solo efecto de determinar y conocer realmente que si ese es el origen, pero no va a cambiar el estado filial, es decir, esa acción no va a hacer que cambie mi título de filiatorio respecto a mi familia adoptante. O sea, yo voy a continuar siendo hijo de los adoptantes, ¿sí? A veces este tipo de acciones se interponen más que nada por un tema, puede ser de identidad, y
generalmente, más que nada, para determinar si hubiera algún tipo de enfermedad genética, por ejemplo, para saber, bueno, de dónde deriva y cuál sería el tratamiento a tener que seguir en esos casos. ¿Y en qué casos, entonces, que estos son enunciativos, pero son más o menos los casos en los cuales el juez va a determinar que a este niño le correspondería una adopción plena? Por un lado, aquellos niños que sean huérfanos de padre y madre y que no tengan filiación establecida, ¿sí? Entonces, en ese caso, como no hay una filiación materna ni paterna, es posible, entonces sí, que este niño entonces pase a formar parte de toda otra familia, ¿sí? Lo mismo que si hay una declaración de estado de adoptabilidad por las razones que vimos, ¿no es cierto?, que ustedes vieron ayer con Silvina, también se va a declarar y se puede declarar una adopción plena. Por otro lado, si los progenitores fueron privados de la responsabilidad parental. Y en el caso de que los mismos progenitores hayan manifestado esta decisión que vimos entre los supuestos, libre e informada, para entregar a su hijo en adopción, ¿sí? Estos son causales generales que vamos a ver que tal vez, aún encontrándonos dentro de estas causales, se podría evaluar la posibilidad de una adopción simple, o vamos a ver la aplicación del artículo 621, que morigera de alguna manera y hace un mix entre los efectos de la adopción plena y la adopción simple. ¿Cuál sería entonces la adopción simple? En este caso, si bien se le va a dar un estado de hijo al adoptado, la relación que se va a crear de filiación va a ser solamente entre el adoptado y los adoptantes, ¿sí? Entonces, solamente voy a adquirir el estado de hijo, no, como decíamos hoy, de nieto, sobrino, primo. ¿Por qué? Porque no crea vínculo con toda la familia de los adoptantes, ¿sí? Entonces, en estos casos, como hay una adopción simple, los deberes y derechos de la familia de origen se van a seguir manteniendo, salvo la responsabilidad parental. Obviamente, los deberes y derechos principalmente van a estar en cabeza de los adoptantes, todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no es cierto?, y todos los deberes derivados de la responsabilidad parental. Pero sí, por ejemplo, estos niños, dentro de un régimen especial, digamos, en las sucesiones, también van a poder adquirir derechos sucesorios de su familia de origen, justamente porque no se cortó todos los vínculos jurídicos que tenían o que tienen con esa familia de origen. Entonces, acá también es posible que los padres biológicos hagan un reconocimiento, ¿no?, de esos niños y pueden reclamar esa filiación. Volvemos a esto. Igualmente, como estamos hablando de una adopción donde sí se crea el vínculo filial, este vínculo filial con los padres adoptantes no están afectados, ¿eh? Se va a continuar dentro de esta filiación adoptiva. Entonces,
¿cuáles serían los efectos de esta adopción simple, a diferencia de la adopción plena? Primero, que no extingue los vínculos jurídicos con esa familia de origen, ¿sí? Que la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental va a quedar en cabeza de los adoptantes, ¿sí? Pero, por ejemplo, la familia de origen podría tener un derecho de comunicación con esos hijos, que hoy son hijos adoptivos. A su vez, también se le podría reclamar alimentos a esta familia de origen, ¿no es cierto?, en caso de que no pudieran estar cubiertas todas las necesidades dentro de la familia adoptiva. Y se puede también mantener el apellido de origen. Esto de los apellidos también va a ir siendo relativo y se va a tener en cuenta cómo se identifica el niño, porque en realidad acá flexibilizamos también este tema de la adición del apellido de los adoptantes, o el sacar el apellido, digamos, que traen de lo biológico, y reemplazarlo por el de los adoptantes. En general, cuando hablamos de la simple, lo que se intenta es mantener el de origen y se podría adicionar el adoptivo. En la plena, supuestamente ahí sí va a haber una sustitución del apellido de origen por el de los padres adoptivos. Lo que pasa que hoy en día, si el niño ya es más grande y ya está identificado socialmente o se identifica con ese apellido de origen, se van, en el caso concreto, el juez en la sentencia va a determinar y de acuerdo a lo que pidió el niño, ¿no es cierto?, si va a mantener el de origen, o si quiere anteponer el de la adopción, pero en segundo lugar el de origen. Algunos el de origen no los quieren porque no se sienten identificados con ese apellido, entonces directamente se saca el de origen y se pone el adoptivo. Eso lo van a ir viendo de acuerdo a los diferentes tipos adoptivos. Hoy yo, por ejemplo, estaba haciendo un dictamen en uno que es de una adopción de integración. El nene chiquito, porque tiene 5 años, pero ¿qué pasa? Ya él, como tenía una hermanita que son de su mamá y de la pareja de la mamá, el cónyuge de la mamá, que es el que pide la adopción, y claro, su hermanita tenía el apellido de su papá y el de la mamá. Él tiene solo el de la mamá. Y entonces él a la señora del jardín le dijo que no, que en su cuaderno le ponga también el otro apellido. O sea que fíjense cómo ya él está identificado con eso. Y cuando es así, se intenta que todos los hermanos lleven el apellido en el mismo orden, ¿no? de igual forma. Y bueno, y como les decía hoy, también se van a crear ciertos derechos sucesorios con la familia de origen. Acá, como les adelanté, otra de las diferencias que encontramos con la adopción plena es que la adopción simple sí se puede revocar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los motivos de la revocación de la adopción simple? Bueno, por un lado, que tanto el adoptante como el adoptado incurra en algunas de las causas de indignidad que están previstas en el derecho sucesorio. Entonces, son causas de gravedad, como por ejemplo el haber atentado contra la vida del adoptante o del adoptado, lo que lleva a utilizar esa causal para la revocación de la adopción. También puede pedirlo en forma justificada, es decir, fundando en las razones por las cuales solicita la revocación, cuando el adoptado es mayor de edad. A su vez,
puede haber un acuerdo entre el adoptado cuando es mayor de edad y el adoptante y realizar esta manifestación de revocación en forma judicial por acuerdo de ambos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando se revoca la adopción simple, va a extinguir la adopción a partir de que la sentencia de revocación de la adopción quede firme. Es decir, que hasta el momento de la sentencia se sigue manteniendo este vínculo filiatorio. Los efectos recién de la revocación se van a dar una vez que esta sentencia se encuentre firme de ahí para adelante. Una de las innovaciones que tiene este Código Civil, que no estaba previsto en el código anterior, pero que sin perjuicio de eso, tenemos jurisprudencia donde acá hemos sido pioneros en Mar del Plata. El Tribunal de Familia número 2, en una sentencia, aplicó esto, que hoy está determinado en el artículo 621 del Código, ¿no? Y es esto que yo les decía de la flexibilización de los tipos adoptivos. Por eso hablamos de una adopción plena, menos plena, o una adopción simple más plena. Fíjense que acá en el 2008 ya hubo una sentencia del Tribunal de Familia número 2, donde eran 4 hermanos, ¿no es cierto? Pero como todos no podían ser adoptados por la misma familia, fueron adoptados 2 con una familia y otros 2 con otra familia, ¿no? Entonces, una de las familias adopta a estos niños por adopción simple. En cambio, la otra familia solicita la adopción plena de estos niños. Entonces, ¿qué es lo que se veía acá? Son todos hermanos, ¿no es cierto? Y en realidad, por la situación en que estaban, el único vínculo que se debía mantener, ¿no es cierto?, entre ellos, era el vínculo entre los hermanos, ¿no es cierto? Después no había padres ni otra familia como para mantener esos vínculos. Entonces, ¿qué es lo que se dice acá? Bueno, muy bien. A uno se los adoptó en forma simple, o sea que no han cortado los vínculos. La otra familia está pidiendo una adopción plena. ¿Y cuáles son los efectos de la plena? Que corta todo vínculo jurídico con la familia de origen. Entonces, en este caso, el tribunal hizo lo que hoy prevé la ley y que faculta al juez en este artículo 621, a que aun cuando se dicte una adopción plena, ¿no?, para otorgarle más derechos a estos chicos en cuanto a poderlos integrar a toda la familia de los adoptantes, entonces ahí le sumamos todo el grupo familiar, pero no le cortamos los vínculos con sus hermanos, es decir, que en relación específicamente a sus hermanos, se va a considerar los efectos de una adopción simple. Es decir, que para ellos, aun cuando están, la sentencia va a salir con el efecto de una adopción plena, respecto de sus hermanos, ¿sí?, se va a mantener este vínculo jurídico. Entonces, esta es la situación que prevé hoy el artículo 621 en relación a las facultades que tiene el juez para tomar en cada caso particular la necesidad de que algunos efectos se mantengan. Dice, el 621 dice, el juez otorga la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño. O sea, va a haber cada caso en particular
para el tipo adoptivo que va a aplicar. Cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena. ¿Ven? Acá lo que mantiene vigente son los vínculos jurídicos con los hermanos, aun cuando sea una adopción plena. Y crear vínculo con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple. Es decir, aun cuando sea simple, podría, por ejemplo, este niño que no tiene abuelos, bueno, crearle sí un vínculo jurídico con los ascendientes también. Entonces le incorpora a los abuelos. En este caso, no se modifica el régimen legal de la sucesión, ni de la responsabilidad parental, ni de los impedimentos matrimoniales regulados en este código para cada tipo de adopción. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el caso? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Del 621? Bueno, bien. Entonces, fíjense que hay este caso de Viedma, donde si bien se adoptan dos hermanos, uno de 16 y 17, uno de ellos pide que prefería que su adopción sea simple. Entonces, dentro de una familia se adopta a uno en forma plena y a otro en forma simple porque quería mantener ciertos vínculos jurídicos con su familia de origen. ¿Sí? En estos casos nosotros, como les decía, antes de la reforma del código, hemos solicitado, y desde la asesoría también se ha pedido en su momento, esto de, en el caso, más que nada se daba en los casos de la adopción de integración. ¿Por qué? Porque el código anterior, cuando hablaba de adopción de integración, que no lo hacía medio desparramado, teníamos alguna norma medio desparramada, entendía que cuando se trata de una adopción de integración, siempre se tenía que hacer de manera simple. ¿Por qué? Porque la adopción de integración es justamente la adopción del hijo de mi cónyuge, ¿no? Hoy en día se incorpora, porque también hubo antecedentes jurisprudenciales donde se equiparaba, digamos, a los convivientes, a los cónyuges, donde se solicita adoptar al hijo de mi cónyuge o de mi pareja, ¿no? Entonces, el código decía, en estos casos se tiene que dar por adopción simple. ¿Por qué? Porque si no, si yo lo hago en forma plena, le estoy justamente cortando los vínculos con el otro padre, que es el padre que está presente. O sea, acá no hay un padre que no está presente. ¿Se entiende cómo juega la adopción de integración? ¿Cómo estaría dada? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la situación? O sea, yo tengo a mi hijo, me separé. Supongamos que el papá de Ramiro no es un padre presente, no está, ni sabemos dónde está, no se ha ocupado nunca. Yo formo nueva familia con otra pareja, y bueno, Ramiro lo empieza a tratar como padre, se forma como una familia, digamos, y para integrar esa familia, esta nueva pareja mía pide la adopción de Ramiro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se planteó en su momento antes de la reforma? Bueno, bárbaro. Es simple, ¿para qué? Para que no corte conmigo los vínculos, sería ridículo, justamente, o sea, está cuidado por mí y todo, y esto, la finalidad es otra, es integrar
no es que es un chico que está vulnerado, que se tiene que incorporar a una familia, pues la familia ya la tiene, que es en este caso la mía, y ahora incorporando otra figura parental, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se planteaba? Bueno, a Ramiro le vamos a dar una adopción simple por ese motivo. Pero Ramiro, por el lado de lo que era su papá biológico, no tiene a nadie. Los abuelos paternos se murieron, no hay tíos, no se conoce a nadie. Entonces lo estamos privando a Ramiro de tener todo un grupo familiar respecto a los padres, los hermanos, los primos que puede tener por parte de mi pareja, que tranquilamente podría ser en una adopción plena, porque no le estoy cortando nada con otro, salvo conmigo. Entonces, en esos casos, hemos solicitado en la asesoría que se aplique esta situación, es decir, otorgarle más derechos para incorporarlo a una familia completa, pero manteniendo el vínculo jurídico con la madre o el padre, en este caso que está dentro de los biológicos dentro de esta adopción, ¿no es cierto? Bueno, y así hoy es tomado en realidad para todas las situaciones. Esto se empezó a generar, más que nada, yo les decía jurisprudencialmente, cuando eran adopciones de integración, pero este artículo, la 621, ya toma todos esos antecedentes y los transforma en esta flexibilización de los tipos adoptivos en cualquier tipo de adopción. No siempre tendrá que ser la de integración. Otra de las posibilidades que existen es hacer una conversión, ¿no?, de la sentencia de adopción simple en adopción plena. Entonces, en este caso, por haber cambiado, digamos, las circunstancias de hecho por las cuales en su momento el juez entendió que era más beneficioso una adopción simple, para en un futuro se puede volver a plantear y hacer una conversión de esta adopción simple en adopción plena. Nosotros trabajamos un caso en la asesoría que la verdad que fue interesante y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cuando estos casos que yo les digo de pedir esta flexibilización antes del cambio del código, fueron de alguna manera impulsados en su momento por la doctora Loyarte, que era la asesora de la asesoría donde trabajo yo ahora, que es la titular es la doctora Fernández, ¿no es cierto? Y bueno, y como les decía, hubo alguna que otra sentencia apoyando esta modalidad planteada por la doctora Loyarte. Se nos presentó después, ya cuando estaba la doctora Fernández, y la doctora Loyarte ya ahora era jueza en ese momento, en una causa donde ella justamente era jueza, donde se había tomado un artículo 12 con el niño en esta adopción de integración, en el cual nosotros como asesoría no habíamos participado, no habíamos estado notificados y no habíamos participado. Entonces lo convocamos a ese nene a la asesoría para cumplir, ¿no es cierto?, con el artículo 12 y escucharlo. Cuando hablamos con el nene nos dice, el papá había fallecido y nunca no lo había reconocido, pero él sabía quiénes eran sus abuelos, y tenía abuelos paternos, ¿no es cierto? Y tenía algo de contacto, ¿no? No era muy habitual, pero sabía quiénes eran y algún contacto tenían. Y acá los abogados del señor que solicitaba la adopción de integración habían dado esta posibilidad, ¿no?, de decir, bueno, apliquemos esta jurisprudencia que viene ahora, se viene aplicando, y como no tiene padre biológico el nene, pido que sea plena, total no le voy a cortar los lazos con nadie.
claro, cuando nosotros escuchamos al nene, que esto no lo había dicho en el otro artículo 12, decimos, pero bueno, acá hay algo de presencia de familia paterna, ¿no? Porque están estos abuelos que si bien desde lo legal no estaban porque el papá no lo había reconocido porque había fallecido, estaba esta presencia de estos abuelos. En todas las sentencias que se habían dado de este tipo de flexibilización, siempre habían sido adolescentes, ¿no? Los cuales habían estado de acuerdo con el tipo filiatorio y realmente no tenían ningún tipo de trato con la familia de origen. En este caso, lo especial era que este nene era un nene más chiquito. Entonces, era como si nosotros hacíamos esto de la adopción plena, de alguna manera le podíamos llegar a cortar la posibilidad que en un futuro el nene a través de los abuelos quisiera hacer un reclamo, digamos, de su verdadera afiliación. Entonces, por ese motivo, después nos reíamos porque con Silvia nos reíamos porque la que tenía que resolver era la doctora Loyarte, y le fuimos medio en contra a lo que ella pregonaba, ¿no? de tratar de flexibilizar las figuras. Entonces le decíamos, bueno, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Pues éramos bastante como pichonas de ella también en esto, ¿no? Desde lo doctrinario y la mirada del derecho de las familias. Entonces ella ahí en realidad nos dijo, no, tienen razón, porque es una situación diferente, este nene está en otra situación. Pero siempre como adelantándose, hizo una sentencia que estuvo muy buena porque sin perjuicio de decir que sí, que correspondía a una adopción simple, deja como asentado en la sentencia que si en un futuro, porque en ese momento no regía esto de la conversión, pero bueno, que tal vez en el futuro se podía llegar a aplicar una normativa que permita una conversión, entonces que cuando este nene sea más grande y pueda decidir, que tal vez decide que no quiere hacer nada respecto de su familia biológica, que se convierta esa sentencia de adopción simple en plena, ¿no? Quedó como una recomendación, ¿no? Como algo de enseñanza, ¿no? Para un futuro, y la verdad que es interesante, ¿no? Porque de hecho hoy, fíjense que tenemos esta posibilidad, ¿no? De que tal vez en el momento de la sentencia estamos para un tipo filiatorio y con el correr de los años se puede llegar a convertir para darle mayores derechos, ¿sí? Y bueno, el otro tipo de adoptivo es el que venimos hablando, que es el de la adopción de integración. Como les decía, acá sí tenemos que tener otra mirada, porque en realidad es un tipo adoptivo y es una adopción diferente, con otra finalidad. Lo que quiere esta adopción es justamente, como la palabra lo dice, es integrar. Esto que yo les contaba recién del dictamen que estaba haciendo yo hoy, ¿no? Muchas veces se empiezan a mecanizar y a plantear este tipo de adopción cuando esta pareja tiene nuevos hijos también, ¿no? Entonces, los mismos chicos dicen, ¿por qué me llamo distinto que mi hermano, ¿no? De hecho, cuando tomamos las audiencias del artículo 12, en las adopciones de integración, los nenes, cuando uno le pregunta ¿con quién vivís? No, con mi mamá y mi papá. O sea, en realidad es plasmar en los papeles lo que la vida es lo que está pasando en esa familia, ¿no? Que esta persona que hoy pide la adopción es el que realmente cumplió ese rol de padre o de madre, ¿sí? Entonces, el progenitor de origen puede tener cualquier tipo de vínculo filial con ese chico. O sea, no solamente es que tienen que ser mis hijos biológicos los que pueden ser adoptados por mi cónyuge o mi pareja, porque también puede ser un hijo adoptivo, uno nacido por técnicas de reproducción humana asistida o biológica. En todos los tipos de filiación se puede aplicar la adopción de integración.
¿Y cuáles serían los efectos entre el adoptado y la familia de origen? Va a mantener el vínculo filiatorio, ¿no es cierto?, y todos sus efectos, y lo que vamos a hacer es sumarle vínculos, ¿sí? Entre el adoptado y el adoptante, lo que nos dice el artículo es que si este niño tiene un solo vínculo filial de origen, es decir, en el caso que yo les ponía, supongan que a Ramiro el padre no lo hubiera reconocido y solamente está inscrito a mi nombre, bueno, en ese caso entonces mi pareja lo puede adoptar en forma plena, ¿sí? Si tiene un doble vínculo filial de origen, o sea, está la mamá y el papá, acá se va a aplicar el 621 y el juez verá sobre la necesidad de flexibilizar en su caso el tipo adoptivo. Siempre lo va a hacer justamente con el principio de realidad, o sea, yendo al caso concreto, la flexibilidad y el interés superior del niño, que es el que va a tener que ser contemplado. Como les decía, es un proceso especial, no es el mismo proceso que ustedes vieron ayer con Silvina. Esto es un proceso aparte diferente. Primero, los progenitores de origen deben ser escuchados. O sea, no solo el que convive, ¿no es cierto?, que también tiene que aceptar, digamos, esta adopción que está requiriendo su cónyuge o su pareja, sino si está el otro padre, también se le tiene que hacer saber y darle traslado de la demanda para que se presente o no se presente, pero que diga, o sea, algunos se presentan y dicen que están de acuerdo, ¿no es cierto?, que aceptan esta adopción, o sea que en ese caso no habría inconveniente. Acá, este requisito de la inscripción en el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción no se da, o sea, porque el que va a adoptar justamente va a ser el cónyuge o la pareja. No se van a aplicar estas prohibiciones que vieron ustedes también con Silvina de la guarda de hecho, porque en realidad justamente esta adopción viene a partir de que ya hay una convivencia y que por eso se está solicitando. Tampoco hay que hacer el proceso de la declaración en situación de adoptabilidad. Tampoco van a tener que tener una guarda con fines de adopción, o sea, esta sentencia. Esto se va a dar en los hechos, ¿no? Tampoco vamos a tener estos requisitos que tienen que ver con que las necesidades de ese niño no pueden ser proporcionadas por la familia de origen, porque en realidad la tienen, ¿sí? Y acá sí, también se puede revocar este tipo de adopción, se puede revocar, haya sido dado en forma simple o plena. Acá hay otra diferencia. La revocación se da en los dos tipos adoptivos, ¿sí? Entonces, por eso les decía que en realidad esta sentencia convalida una situación de hecho que ya se está hallando dentro de la familia, ¿no? Acá lo que yo suelo decirles, más que nada también a los chicos, ¿no?, cuando tomamos el artículo 12 en este tipo de adopciones, y es lo que ustedes también tienen que cuando tengan que intervenir en esta adopción, que piensen que adultos, es decir, a raíz de que yo tengo una nueva pareja, surge esta necesidad de la adopción plena y de la integración de toda la familia. Que una vez que se dicta esta adopción es igual en los efectos de lo que venimos hablando, es decir, acá se crea un vínculo afiliatorio. Entonces, esta relación de padre-hijo o madre-hija, no importa cuál va a ser el ir después de esta pareja, ¿se entiende?
porque en realidad la razón fundada viene más que nada porque, bueno, sí, es la pareja y lo quiero adoptar y hacemos una adopción de integración, pero esto es una afiliación para toda la vida, ¿sí? Entonces, yo esto siempre se los recalco, tanto a los chicos, ¿no? Para que sepan, porque dicen, no, sí, porque es mi papá. Bueno, pero va a ser tu papá para siempre. O sea que si esos padres el día de mañana se separan, este papá va a seguir siendo el papá, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿se entiende? A mí me pasó, cuando ejercía la profesión, que inicié una adopción de integración y antes que saliera la sentencia, ellos se separan. Igualmente, continuamos con el proceso y igual se dictó una sentencia de adopción por integración. Porque más allá de la relación de pareja, esta familia ya estaba integrada y este señor iba a seguir yendo a buscarlos para tener las visitas, ¿no es cierto? Iba a seguir pasándole los alimentos. Entonces, también tenemos que tener esa mirada. Y fíjense que este caso que yo les cuento, que hay algunos más, que a mí me pasó en forma particular cuando ejercía la profesión, se puede dar también, ¿no es cierto? Y esto de continuar igual en este proceso, más allá de cuál es el destino de esta pareja, porque igual estamos integrando a una nueva conformación familiar, ¿no? Que se da a partir de papás que ahora van a estar separados y mantenimiento de vínculos con hermanos también. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Hoy estoy que hablo yo y no les he dejado hablar nada. No sé si quieren aportar alguna otra cosa o algo que les llame la atención. ¿No? Bueno, acá les puse un caso de jurisprudencia que es nuevito de Córdoba, para ver las diferentes circunstancias que también se pueden ir dando en la jurisprudencia en relación a lo que es la adopción, ¿no es cierto? Entonces, los antecedentes son que en el año 2010 se otorga la guarda preadoptiva de N al matrimonio conformado por C y A, contando a la niña con 1 año y 3 meses de edad. Posteriormente, el matrimonio se divorcia y la señora A contrae nupcias con F. Los señores F y A promueven demanda de adopción plena. Notificado el señor C, que es el anterior, ¿no es cierto?, comparece y manifiesta conocer el pedido de adopción incoado, prestando acuerdo con esa pretensión. Entonces, se dicta sentencia de guarda preadoptiva a favor de F, es decir, el nuevo cónyuge de esta mamá, ¿no es cierto? Se presentan conjuntamente los señores F y C a reformular esta demanda, de manera tal que la adopción plena se otorgue a favor de los 3 adultos en virtud de la realidad familiar. Esto que se acuerdan que la otra vez estuvimos hablando, que cómo se puede dar estos casos de triple filiación, y en este caso en una filiación adoptiva. Por eso les traigo este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el antecedente? Claro, primero la guarda estaba, se le había otorgado a esta señora con su anterior pareja, ¿no? Cuando se divorcian, y bueno, aparece este otro señor, que es el cónyuge, y dice, bueno, nosotros queremos la adopción plena.
Y el otro, el que era el papá, digamos, de hecho, anterior y guardador, dice, bueno, sí, yo sé que este señor, la verdad que la cuida, está presente en la vida, entonces no voy a decir nada, y sí, está bien, estoy de acuerdo. Pero después se dan cuenta que esa no era la realidad familiar, y por eso se vuelven a reformular, porque dicen, sí, si bien yo reconozco que este otro señor se ocupa, todos igual tenemos muy buena relación, y yo sigo teniendo vínculo con esta nena, ¿no es cierto? Entonces dice, resaltan que el señor C renunció a la adopción para cumplir con la formalidad legal, pero que ello no atiende al interés superior de la niña, puesta que ésta considera a ambos como sus padres. La nena sabía cómo era, y como el otro siguió presente en su vida, en realidad es como que ella tenía a los dos papás, ¿eh? Con uno era el que vivía y con el otro era el que seguía manteniendo también contacto. Comparece N con abogado propio y expresa su deseo de ser adoptado por las 3 adultos. A su vez solicita llamarse M, como se identifica socialmente, y porque su prenombre de origen le suena a una marca de muñecas. En cuanto al apellido, o sea, pide que uno de sus nombres se lo saquen, ¿no? Que quedar solamente con M. En cuanto al apellido, solicita portar los 3 de sus pretensos adoptantes, porque los quiero los 3 por igual. Esto, ¿no?, del significado que tiene el apellido, ¿no?, en cuanto a la identidad de los chicos. La noción de familia y filiación son una creación cultural, sujetos a los cambios que operan en los pueblos. La constitucionalidad del derecho de familia otorga protección integral a la familia en su sentido amplio, donde identidad y afectividad son elementos fundamentales en esta conceptualización, sin dejar de mencionar el principal y que ilumina el instituto de la adopción, esto es el interés superior del niño. En este camino no puede soslayarse el valor que adquiere la socioafectividad para la aceptación de nuevas realidades que se presentan y a las que debe dársele una respuesta. Fíjense acá cómo lo socioafectivo que tiene esta nena con este primer guardador es tenido en cuenta. No tengo dudas que la decisión a la que arribo no depende de las previsiones traídas por el texto estricto de la norma legal, sino que es el fruto de su conjugación con los principios y valores del ordenamiento jurídico en su conjunto. Es necesario escuchar lo que sucede en esta realidad familiar que se está gestando y que sean los hechos concretos los que funden mi decisión. Entonces, ¿qué hace acá la jueza? Algo que también se está imponiendo y que viene también dentro de lo que es el anteproyecto de reforma del Código Procesal, ¿no? Adaptar las resoluciones, las notificaciones a un lenguaje sencillo. Ya tenemos un par de sentencias donde específicamente se le habla en forma sencilla, digamos, a los chicos para que entiendan qué es lo que se está resolviendo. En este caso la jueza dice, M, quería contarte que lo que hicimos durante todo este tiempo fue buscar lo que era mejor para vos. Es necesario que eso que se sienten y demuestran a todos, que son una familia, quede plasmado en los papeles, para que a nadie le queden dudas. Entonces, como vos pediste, te vas a llamar MJ, que son los nombres con los que te identificás. Pero tu apellido en adelante será FFD, los 3. Así que ahora, por ejemplo, en el cole, cuando te tomen lista, te van a decir MJFFD. Y así te van a reconocer todos y en cualquier lugar a donde vayas. M, eso fue lo que hicimos en todo este tiempo. Buscar lo más beneficioso para vos y que A, F y C sean tus papás. Es algo que eligieron ustedes y esa elección día a día se fue haciendo más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se resuelve? Declarar la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad del tercer párrafo del 558 y 634, hacer lugar a la demanda, otorgar la adopción plena pluriparental, establecer el efecto de la presente retroactivo al otorgamiento de la guarda y ordenar la inscripción con todos sus nombres y apellidos y oficiar
al registro para que se tome anotación de esto. Bien, entonces, yo después les voy a subir también, que se lo corté, un artículo de Marisa Herrera que habla de la triple filiación, pero les puse específicamente en el documento para que lo tengan, en lo que tiene que ver a la triple filiación cuando hablamos de adopción. Y ahí hace referencia a los motivos, ¿no es cierto? Y cuáles son las diferentes causales. Igual está la cita del artículo, por si ustedes quieren chusmear un poco sobre estas situaciones de triple filiación por las técnicas de reproducción humana asistida o por biológicos, también están. Se los corté para... específicamente para este tema, pero lo pueden ver, si no, si quieren, en su totalidad. Esto del lenguaje claro, nosotros lo hemos hecho, yo en un dictamen que hice este año, también hicimos un párrafo, en el caso de una nena que ya era adolescente y que había sido devuelta en su momento, y bueno, y que logramos después que se pueda incorporar a una familia con un papá y una mamá, y bueno, y ahí destacamos eso también, ¿no? Cómo ella fue permeable a tener otra familia, ¿no es cierto? Que a pesar de todo lo que fue pasando, y esto que le había pasado con una guardadora anterior y todo, no hizo que baje los brazos, siguió confiando, ¿no?, en el sistema, siguió pidiendo por una familia, y bueno, y que finalmente se le otorgó esa adopción, donde nosotros le pedimos a la jueza que al momento de resolver extracte esa parte del dictamen, donde nosotros también le agradecemos, ¿no es cierto?, como esa confianza que tuvo, esa apertura que tuvo, y cómo el esperar igual hizo que ella hoy en día pueda estar incorporada a una nueva familia. Bien, por otro lado tenemos, que esto es más de código, digamos, cuáles son las nulidades que se pueden dar dentro de la adopción. Vamos a hablar tanto de nulidades absolutas como de nulidades relativas. Por un lado, tenemos que tener en cuenta para la nulidad absoluta, la edad del adoptado, ¿no? Acuérdense que tienen que ser menores de edad, salvo las dos excepciones que vimos. La diferencia de edad entre adoptante y adoptado, que tiene que ser los 16 años que habíamos hablado. La adopción que hubiera tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiera sido víctima el menor o sus padres, ¿no es cierto? Esto tiene también mucha relación con nuestra historia, digamos, y las adopciones que se fueron dando en la dictadura, por ejemplo. La adopción simultánea por más de una persona, salvo que los adoptantes sean cónyuges o parejas convivientes. ¿Se acuerdan que dijimos que la regla es que es unipersonal, que solamente se da en forma bilateral cuando son cónyuges o convivientes? La adopción de los descendientes, las adopciones de hermanos y de medio hermanos entre sí, la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, que tiene que estar sí o sí esta sentencia de declaración de adoptabilidad, la inscripción y aprobación del registro de adoptantes, o sea, tenemos que estar dentro del registro y estar como aptos para poder ser adoptantes, y la falta del consentimiento del niño que es mayor de 10 años, que en ese caso, recuerdan que yo les decía que era vinculante. Y respecto a la nulidad relativa, es la edad mínima del adoptante, los vicios del consentimiento
y el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído a petición exclusiva del adoptado. Tanto la adopción como la revocación de la adopción, como la conversión que dijimos de simple a plena o la nulidad, todo tiene que estar inscrito en el registro del estado civil y capacidad de las personas. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿O de algún otro? Por ahí pensando, más bien o sea, la adopción es, bueno, como decías vos, como muy flexible, se adopta mucho a la situación en particular de cada uno. Eso, Sí, la verdad que hoy como está el sistema, antes era como más rígido, ¿no? Esto de decir, bueno, tenemos que ver a ver qué tipo adoptivo, entonces si entramos por acá o allá, o que si es de integración, entonces no solamente simple. La verdad que se flexibilizaron muchas cuestiones. Esto de los tipos adoptivos está bueno pensarlos desde ese lugar, ¿no es cierto? ¿Cuál le da más derechos? O sea, no importa cuál es el tipo adoptivo, sino qué es lo que más derechos le otorga a este chico. Siempre vamos a tener que ir evaluándolo desde ese lugar, ¿no? Y lo importante que creo que es importante, esto de la entera judicialización, ¿no? Del proceso de adopción, ¿no? Que es judicial desde el primer momento, ¿no? Y este proceso que hoy está bien determinado, que antes si bien se hablaba de situación de adoptabilidad, no lo teníamos regulado, entonces hoy sí está bien esto de garantizar a los padres biológicos la participación en el proceso, quedarnos tranquilos en que después no va a haber una nulidad de todo esto, ¿no? Que participen todos, ¿no? La participación que se prevé también de los centros de promoción y protección en este proceso de situación de adoptabilidad, la participación del niño en el proceso, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Ir viendo esto con el equipo técnico. Si hay otros hermanos, ¿no? Ya sea que están para adoptar o hermanos donde yo me voy a incorporar como familia, porque también es importante escuchar a los chicos que forman parte de esa familia donde se va a integrar un nuevo miembro de la familia. ¿Sí? Este tema da para muchísimo, para muchísimo. Tenemos, o sea, hay muchas cuestiones interesantes para abordar. Yo ahora les traje esto un poco de la triple filiación porque es algo medio también novedoso, pero que es lo que también estamos viendo que hay casos, entonces no podemos dejar de ver el tema sin tener en cuenta estas situaciones que ya las estamos viendo, ¿sí? Y bueno, y el trabajo interdisciplinario fundamental que hay que hacer en estos casos, ¿sí? Porque hay que estar muy seguro en cuanto a descartar de alguna manera a lo que es la familia biológica, pero trabajar en serio, y el tema de los tiempos, ¿no? Porque en la adopción el tema de los tiempos es fundamental, ¿no? Porque si no generamos situaciones de hecho que después pueden terminar irregulares y a los únicos que perjudicamos son a los chicos. Entonces hay que ir tratando de dar respuestas rápidas, ¿no es cierto?, en estos casos. Por eso se siguen los abrigos también se siguen con tanto detenimiento para no alargar como pasaba en otros momentos cuando todos estos derechos no se consideraban, ¿no?, de los chicos. Entonces eso también es fundamental. Bueno, si no hay más preguntas, yo los libero, les subo el Power, les subo este artículo, y capaz que algún fallo para que tengan, si quieren, para leer.
no duden igualmente, chicos, ahora que van a estar estudiando o viendo o repasando cosas, no duden en mandar mail con preguntas, no molestan para nada, sáquense las dudas antes del examen, ¿sí? Ya la modalidad se la comentó la doctora Fernández, vayan tranquilos, digamos, no, son todo lo que fuimos viendo, lo que se va a preguntar, así que no se queden con dudas, mandan el mail y no tenemos ningún problema de contestar las preguntas que tengan. No importa que sea el fin de semana, porque uno capaz que agarra el fin de semana para reforzar y ahí salen cosas. No hay problema, porque sabemos que el examen es ahora, o sea que no hay problema que recibamos un sábado o un domingo las preguntas. ¿Estamos? Perfecto, Bueno, profe, gracias. chicos, no, de nada, a ustedes por participar, aguantar, y bueno, y nos veremos la semana que viene entonces, ¿listo? Bueno, Gracias, nos doctora. Hasta vemos. luego. Gracias, nos Nos vemos. vemos. Nos vemos.